un cambio biológico. Por eso hablamos de esta función biológica diferente y que les llamamos estáticas, a las que solo tienen funciones que no dependen de estas reacciones, y les llamamos dinámicas, a las que sí cambian incluso la forma que tienen. Recuerden que las estructuras terciarias de las proteínas y cuaternarias, por supuesto, eran dinámicas en cuanto a la forma que estaban en un momento dado, ¿no? Ahorita vamos a ver cuando hablemos de las proteínas o del tipo de función dinámica. El tipo de función, primero que nada, el estático, y le decimos así porque pues están ahí, aparentemente sin hacer nada, pero sí hacen mucho, ¿no? Quedamos primero en, a ver si alguien se acuerda, que cuando hablamos de la función de reserva de aminoácidos dijimos algunos ejemplos y cuáles eran las proteínas que se encontraban haciendo esa función exclusivamente de reserva, y que por ahí se podían tomar cantidades importantes de aminoácidos, pues para la síntesis de proteínas, por supuesto, pero también si hablamos en términos de desarrollo, pues de cualquier ser vivo, pues hablamos para bueno, esas proteínas que se sintetizan a partir de otras proteínas de reserva, pues van a dar lugar a tejidos, ¿verdad? Y este desarrollo va a ser precisamente muy importante, porque pues dependiendo el tipo de proteína que se esté consumiendo, pues va a ser el aporte de aminoácidos. Con esto quiero decir que pues hay una clasificación que cuando hablamos de proteínas simples, no sé si alguien se acuerda y me quiera comentar aquí en audio, quién formaba parte o un ejemplo, ¿no? Y en qué alimentos podríamos encontrar este tipo de proteína. Sí, la albúmina, Ajá, ¿en dónde la encontramos? en huevo, claras de huevo. Sí, la albúmina se encuentra en la clara del huevo, bueno, en el huevo en general, ¿no? Y esta era una fuente rica de aminoácidos. Había otra que en inglés se llamaba whey protein. Recuerdan que así vienen incluso algunos suplementos alimenticios con ese nombre de whey protein. Escribe con W-H-E-Y, whey. Es la caseína ¿Y es donde la encontramos? en el suero de leche. Exacto. Whey significa suero de leche. Perfecto, entonces ahí tenemos ejemplos específicos. Hay otro que también se encuentra en el huevo, que si alguien se acuerda, sería un plus. La vitelina. Perfecto. Entonces ahí tenemos tres ejemplos importantes, recuérdenlo, para cuando enumeramos proteínas de reserva. Hablamos de reserva de aminoácidos, porque las proteínas están formadas por aminoácidos. Vamos a ver también que las albúminas, bueno, también tienen otra función, son digamos de dos funciones, ¿no? Como decimos ahora, multifuncional, pero más adelante vamos a mencionar cuál es la otra función de las albúminas. Entonces, hablando luego de las proteínas que tienen función estructural, pues el nombre lo dice claramente, ¿no? Que ¿alguien se acuerda qué proteínas hablamos que tenían función estructural y en dónde las podíamos encontrar? Colágeno es uno, y en dónde lo encontramos. Está un poco confundido porque tendríamos las uñas y el cabello blandito, ¿no? Es otra proteína la que se encuentra en esos dos. Esa proteína que te estás refiriendo se llama queratina. Y sí, está en el pelo, en las uñas y en los cuernos de los animales, ¿verdad? Hay otra que ya mencionó aquí Luis, que es precisamente el colágeno. ¿Alguien se acuerda dónde encontramos el colágeno?
Los cartílagos, ¿verdad? Que son las orejas, por ejemplo, la nariz. Característica de ser suaves, ¿no? Nosotros podemos doblarnos las orejas o mover la punta de la nariz, obviamente lo que corresponde a la parte cartilaginosa. Pero además, pues todos los huesos, todos, en las uniones que les llamamos articulaciones, por estos cartílagos que precisamente pues dan la función de la elasticidad necesaria para el movimiento pues del aparato músculo esquelético, porque ya saben que se unen músculo y hueso en ciertas zonas del hueso, precisamente donde como que de ahí nacen, ¿no? Podríamos decir, no es que nazcan de ahí, pero de ahí tiene la unión con los tendones. Bueno, ese sería un tema de anatomía, pero lo que sí quisiera es que se entendiera que los cartílagos, además de tener una función, como podríamos decirlo, de protección, porque ciertamente así está diseñado, ¿no? Como algo que absorbe traumatismos mecánicos, o sea, golpes, pudiera también funcionar como esta función de lubricación, como en una bisagra, ¿no? Y eso pues no deja de ser una estructura. Y si se dan cuenta, no está cambiando su forma, no está reaccionando con otras sustancias químicas, pero pues como quiera la función es bien importante, igual como la de el cabello o el pelo en general, porque pues cuando decimos cabello nos referimos al pelo de la cabeza, pero el pelo en cualquier parte del cuerpo pues tiene estas características, ¿no? De también tener, ¿ya? Y algunas estructuras de algunos animales. También recuerden que había un carbohidrato polisacárido también presente, que a veces se confunde, ¿no? Porque se llama quitina. Y la quitina y la queratina son diferentes porque la quitina es carbohidrato y la queratina es proteína. La quitina es la que le da la estructura a los escarabajos, a todos estos animales de exoesqueleto, principalmente insectos, ¿verdad? Bien, y hablando de las proteínas que tienen función dinámica, por aquí hay un error en esta diapositiva, porque tiene la palabra enzimático con C, aunque la verdad que creo que en el castellano, por decir el español de España, a las enzimas se les permite escribirlas con C, aunque pues en México estamos más familiarizados con la Z, ¿no? Pero cualquiera que sea enzima, con Z o con C, pues tiene una función dinámica. Y recuerden, cuando hablamos de función dinámica nos referimos a que la proteína en sí, cualquiera de estas que tenemos aquí, de esta clasificación de la función dinámica, el requisito para que una proteína tenga una función dinámica, o también como le digo, biológicamente activa, que va a reaccionar con otras sustancias, es que tiene que cambiar su forma. Y este cambio de forma, además, va a ser bien específico para poder tener la unión con la otra proteína con la que vaya a reaccionar. Entonces tenemos aquí 3 puntos importantes. Existe una reacción química donde está involucrada la proteína que vayamos a hablar en su momento, por ejemplo las enzimas. Otra parte importante para conseguir una proteína que tiene una función dinámica es que tiene que ser específica, es decir, la forma que agarre no va a ser útil para ningún otro unión o reacción más que la que estemos hablando específicamente, ¿no? Ejemplo, los anticuerpos, ¿no? IgG, IgM son anticuerpos, son proteínas que tienen una función dinámica, inmunológica, de defensa o como le quieran decir, pero que van a ser diferentes unas de otras, ¿no? IgG para dengue puede ser diferente de la IgG para VIH, IgG para toxoplasma o IgG para Ascaris. Todas las infecciones que activan nuestro sistema inmune van a activar la producción de anticuerpos. Y cada anticuerpo, aunque sea del mismo tipo, es la misma proteína IgG, una forma diferente para cada uno de los antígenos que lo desencadenó.
Entonces, y la otra función, pues la que hablábamos de que, decíamos, una es que cambie su forma, otra es que esta especificidad, y la otra es que haya una unión precisamente como si fuera y una cerradura. Ahí podríamos entonces también entrarle al detalle de que puede ser o tiene que ser altamente específico. Una llave, a menos que sea una llave maestra, ¿verdad? Puede abrir muchas puertas, pero normalmente las llaves solo son para una cerradura. Entonces, esto pasa con todas estas proteínas dinámicas. Claro, existen diferencias ya puntuales para cada una de ellas, porque, por ejemplo, hablando ya de las enzimas, que sería nuestro primer grupo de proteínas con función enzimática, lo que hacen es aumentar el tiempo de una reacción. Si ciertamente todas las reacciones del cuerpo se dan de cualquier forma, las enzimas lo que hacen es que agilizan la reacción que se esté llevando a cabo. Ejemplo, ustedes saben que en el sistema respiratorio, perdón, el aparato respiratorio, la principal función es el intercambio de oxígeno. Cuando decimos intercambio, pues es intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Entonces, la enzima que ayuda a esta reacción de intercambio se conoce como anhidrasa carbónica. Bueno, ese es el nombre coloquial. Yo le pongo el seudónimo de la enzima más veloz del oeste, ¿no? ¿Por qué? Porque está clasificada como una de las reacciones químicas del organismo que ocurren a la mayor velocidad, hablando de reacciones enzimáticas, ¿verdad? Porque las reacciones de los neurotransmisores en las neuronas, pues son también de milisegundos, ¿no? Y acá, pues sí estamos hablando de fracciones de segundos, pero en las enzimas, la anhidrasa carbónica tiene esa función importantísima, pero además es de las más, de las reacciones que se pueden ver más en menor tiempo, ¿no? Más rápidas. ¿Por qué? Porque habrá otras enzimas que sí lleven su tiempo, pero invariablemente va a ser más corto que si lo dejamos sin la participación enzimática, ¿no? Y no sé si, pensé que se había cortado la transmisión. Perdón, ouch. Es que se cerró. Sí están ahí, ¿verdad? Todavía. Sí, maestro. Ok. Voy a poner una pausa. Tomen agua. Ay, sí. No es cierto. Ahorita regreso, no me tardo. Vamos a tener una clase especial de enzimas. Entonces, pero ahorita vamos a ver en general todas las funciones. Bien, ya regresé. ¿En qué estábamos? En las proteínas que tienen función enzimática. Les voy a presentar unas imágenes con respecto a la reacción enzimática en la siguiente clase, porque bueno, es un poquito más complejo, no es así tan sencillo, y por esa razón sería bueno que lo viéramos aparte. Ahorita estamos hablando en general de las funciones de las proteínas. Y una que ustedes ya se saben, que es la de transporte. Digo se saben porque estuvimos hablando de proteínas de transporte cuando hablamos de las lipoproteínas, ¿recuerdan? Y pues la función es obvia, ¿no? Pues es el transporte. Tenemos que pero ¿cómo se hace el transporte? Primero, con una unión de la proteína transportadora con lo que esté transportando. Si ustedes se acuerdan de la imagen de una lipoproteína, esta tenía en su interior varias moléculas de colesterol y triglicéridos
que las podíamos clasificar de acuerdo a la densidad. Bueno, pero ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Porque las lipoproteínas transportan lípidos. Habrá otras proteínas transportadoras, como la hemoglobina, que transportan oxígeno. Hay otras que transportan el hierro, otras transportan yodo, y diferentes oligoelementos necesarios para el cuerpo son transportados por estas proteínas transportadoras. Pero en cuanto a sustancias, ¿se acuerdan cuando vimos los temas de toxicología, medicamentos y tóxicos considerados tipo xenobióticos? Es decir, que no existen en ninguna ruta metabólica. En ninguna ruta metabólica nosotros tenemos alcohol, por ejemplo, ¿no? Ruta metabólica nos referimos como la glicólisis, la lipogénesis, etcétera, ¿no? Pero el alcohol, al final de cuentas, debe tener un transportador. También tiene una enzima que lo degrada, que hablamos que era el alcohol deshidrogenasa y así, ¿no? Medicamentos que son administrados vía oral o vía intravenosa o vía la que sea, para que llegue a todo el cuerpo, también son transportados principalmente por la albúmina. Y esta es la otra función de la albúmina, porque hablamos que la albúmina es rica en aminoácidos, pero ¿dónde? En la leche y en el huevo, ¿verdad? Si nosotros hablamos ahora de la albúmina humana, la que se encuentra en el suero, pues también le dicen albúmina sérica, ¿verdad? Por encontrarse en el suero, porque pues es la parte líquida de la sangre, lo que forma el plasma o el suero, y esta albúmina presente en este lugar va a hacer esa función de transporte. Y fíjense curiosamente, ¿no? Si nosotros no consumiéramos productos de origen animal, pues no tendríamos estas fuentes de proteínas, tendríamos que hacer uso de alternativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa función transportadora es la básica para las albúminas. Nosotros hablamos que son de reserva de aminoácidos porque así conviene a nuestros intereses. Pero ¿dónde tienen la función transportadora las proteínas, la albúmina, tanto de leche como de huevo? Pues en los animales correspondientes, ¿verdad? En caso de las vacas, por ejemplo, ellas también tienen albúmina sérica. No hablo de la albúmina en la leche, sino la albúmina sérica en los rumiantes tiene la función de transporte como en los humanos, ¿no? Igual en las aves. Y que se encuentren en estos productos como la leche y el huevo, pues es para beneficio de estos mismos animales, ¿no? Claro que nosotros, como la especie dominante, pues hacemos uso de estos recursos para nuestro beneficio. En el tema de la función receptora, tenemos que las proteínas pueden tener una especificidad al nivel celular para diferentes ligandos. ¿Se acuerdan del tema de señalización? Bueno, la señalización celular no es otra cosa más que moléculas que viajan por la circulación y que se unen a receptores en diferentes tipos de células. Y cada molécula de señal va a ser diferente, pues para cada función, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que para activar una célula que iba a hacer una función, decíamos célula blanco, célula diana, target, y que el receptor iba a ser altamente específico, con las mismas características que yo les decía de las enzimas o las de transporte, porque tienen que modificar su forma para tener esa afinidad llave-cerradura. Y pasa exactamente lo mismo en los receptores. Un receptor para dopamina, recuerden que es craqueado por la cocaína, porque tiene una forma muy similar. Pero en otro caso, por ejemplo, de otro neurotransmisor, como adrenalina o serotonina, tienen que tener sus propios receptores, porque cada uno de ellos es específico. Es decir, adrenalina no se puede unir a los receptores de dopamina, porque tienen su forma, cada quien para su receptor. Y los receptores, pues la función es
dependiendo del órgano o la célula diana, pues lo que vayan a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere o para qué necesita una célula tener receptores? Pues para modificar su metabolismo al interior, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el ingreso de sustancias? Normalmente eso sucede, ¿no? ¿Para qué tienen receptores las células? Para permitir el acceso a nutrientes o para liberar nutrientes. Pero por otra parte también para activar un proceso al nivel de la membrana que se llama potencial de acción, que era ese cambio de gradiente eléctrico de la parte interna de la célula, es decir, del ambiente intracelular al ambiente extracelular y viceversa. Este es el fenómeno que ocurre en milisegundos, que yo les decía, que pasan las neuronas, y es muy rápido, ¿no? El cambio de polaridad de positivo a negativo y viceversa, ¿no? Y solo que nosotros conocemos como impulsos eléctricos. Y todos inician, ¿se acuerdan? A partir de la unión de un neurotransmisor con un receptor. Y el receptor va a mandar esa señal a lo largo de una neurona para que se despolarice su membrana. Esa es una función. Hay muchas otras funciones de receptores, como los famosos receptores TOL, que habrán visto ustedes en inmunología, donde los leucocitos expresaban estos receptores que eran los que señalizaban, porque recuerden, esto es de señalización, señalizaban a los patógenos, ¿no? Entonces, bacterias con antígenos que activan la respuesta inmune van a unirse a estos receptores TOL de los linfocitos principalmente, y también de los neutrófilos, bueno, de los glóbulos blancos. Y van a hacer la función de fagocitarlos, ¿verdad? Y lo que procesan el antígeno, etcétera. Pero, al final de cuentas, la función es diferente, ¿no? Que es una fagocitosis de un agente extraño, como lo que vimos en las neuronas, que era activar el impulso eléctrico. Y así podríamos seguir diciendo ejemplos de receptores con funciones diferentes a cada nivel de órganos, aparatos y sistemas. En la función inmunitaria, pues ya está ampliamente revisado, me quiero imaginar, en el tema de inmunología, donde, pues el ejemplo que acabo de dar, uno de ellos es esto de los receptores. Pero cuando hablamos de función inmunitaria, hay proteínas que se llaman de la fase aguda de la inflamación, que se llaman citocinas. Estas citocinas ayudan precisamente en los procesos inflamatorios, se llaman proinflamatorios, y forman parte de la respuesta inmunológica. Cuando nosotros nos golpeamos un dedo, por ejemplo, estamos martillando y por equivocación en vez del clavo le damos al dedo, pues se nos va a inflamar. Y esto se inflama porque todas estas proteínas, que se llaman reactantes de la fase aguda de la inflamación, van a migrar. Pero bueno, esa es una función inmunitaria. Otra es lo que mencionaba de los receptores en los glóbulos blancos, ¿no? En los leucocitos. En los leucocitos estos receptores se conocen como antígenos leucocitarios humanos. Y aunque en nosotros todos estos receptores de membrana de los leucocitos tienen esta función inmunitaria, en la medicina de los trasplantes ocasiona pues serios problemas, porque si nosotros hablamos de compatibilidad de RH y AB0 y podríamos encontrar medianamente fácil donadores compatibles, cuando hablamos de antígenos leucocitarios humanos, existe una gran diversidad que se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad. Esa gran diversidad hace que tengamos una compatibilidad incluso con familiares. Y entonces aquí podríamos decir que, hablando de trasplantes, estos receptores de las membranas de los leucocitos pues probablemente no sean tan favorables, ¿verdad? Y hablando de transfusión, pues los glóbulos blancos por esa razón no se pueden transfundir libremente, porque causan una serie de reacciones adversas, precisamente por las grandes diferencias que hay en el complejo de histocompatibilidad. Pero cuando la mayoría de los docentes, podríamos decir, ¿no?, hablan de funciones inmunitarias de las proteínas, se refieren a los anticuerpos. Y los anticuerpos también tienen esta función de
unirse a otra proteína, de cambiar su forma, porque pues IgG es diferente de IgM, IgM es diferente de IgA y así. Y aparte son altamente específicos, ya quedamos, ¿no? IgG para dengue es diferente de IgG para parvovirus, IgG de leucemia. No, bueno, hay un virus de leucemia, pero no ataca a los humanos. Y en estos casos, pues sí, las inmunoglobulinas, que es el nombre que recibe. Es que en el celular no puedo ver mucho. Ahora sí. Bueno, y entonces estamos con que las inmunoglobulinas son las... son las proteínas que tienen una función dinámica dentro de otras proteínas que también tienen función inmunitaria, como las que mencionábamos de los receptores de membrana de los leucocitos y las citocinas, que dicho sea de paso, pues también son producidas por los leucocitos. Toda la función contráctil de las proteínas, esa función es la que ayuda al movimiento, y no solamente al movimiento corporal, cuando pensamos, por ejemplo, en músculos, ¿no? Porque es lo primero que se nos viene a la mente. También al movimiento celular. Recuerden que esto no es exclusivo de los seres humanos, también existe en la mayoría de los seres vivos, bueno, en todos los seres vivos, no en la mayoría, y esto hace que tengamos cierto parecido, ¿no? Con otras especies. Entonces, por ejemplo, hablando de, bueno, no lo voy a decir, a lo mejor díganme ustedes, ejemplos de proteínas que favorezcan el movimiento al nivel celular. Al nivel celular. O bueno, si no saben el nombre de la proteína, por lo menos en qué célula o qué ejemplo de alguna estructura le da movimiento a las células. ¿Alguien se acuerda? No. El citoesqueleto quedamos que era la estructura que le daba la forma a la célula para el anclaje de diferentes organelos, incluso para la membrana, pues es el esqueleto, ¿no? Incluso está interno. A lo que yo me refiero es una estructura externa que permite que la célula se mueva. ¿Cuál es la célula móvil por excelencia en el género humano? En la especie humana, perdón. ¿Cuál se mueve de todos así más? Y que tiene algo que hace que se mueva. Bueno, miren, las células sanguíneas se mueven por la circulación, pero la circulación es a causa del bombeo cardíaco, pero propiamente las células sanguíneas no tienen un movimiento propio, ¿verdad? Porque necesitarían tener algo. Les voy a recordar sus clases de parasitología, que es donde ven más esto del movimiento. ¿Con qué se mueven los parásitos? Ya más fácil, no se los puedo poner. O las bacterias. El flagelo. Exacto, los flagelos. ¿Y qué célula humana tiene flagelo? Bueno, normalmente no le decimos flagelo, pero es una estructura que tiene una función de movimiento y porque requiere llegar a un sitio incluso difícil de llegar. María Dolores, adelante. Ah, el espermatozoide, ¿no? Exacto, el espermatozoide es la célula móvil por excelencia del cuerpo humano, porque habrá otras que sí tengan un movimiento, pero no tan ágil, porque esto tiene un casi como motor fuera de borda y literal así funcionan los flagelos, ¿sí? Las bacterias también tienen flagelos, tienen otras estructuras conocidas también como fimbrias y les dan un movimiento diferente, pero al final de cuentas son estructuras formadas por proteínas de este tipo contráctil. Y aunque pudiéramos romper aquí nuestra regla, porque siempre hay excepciones a las reglas, ¿verdad? Porque si de los requisitos para formar parte de las proteínas que tienen función dinámica, ¿cuál creen que no esté cumpliendo esas estructuras, esas proteínas contráctiles?
Les voy a recordar en el de receptor, bueno, el de enzimático, ¿no? Que es el más evidente. Hay una unión con otra sustancia, otra molécula, hay una reacción de especificidad y hay una modificación en la estructura de la proteína para precisamente poder encajar como llave y cerradura con la molécula que va a reaccionar. En las proteínas contráctiles no se da este tipo, porque ciertamente unir, los flagelos no se unen con otra molécula y mucho menos modifican su forma. Bueno, las bacterias sí pueden modificar pues no la estructura, porque la estructura va a ser la misma, pero pueden cambiar de lugar algunos componentes para generar resistencia. ¿Se acuerdan que las bacterias tienen una alta mutación de su genoma para regalarse entre ellas resistencia? Y en algunos casos, algunos antibióticos van dirigidos a los flagelos para destruirlos, pero cuando la bacteria muta y modifica la estructura de su flagelo, pues entonces el medicamento ya resulta ineficaz. Pero bueno, en términos generales, los flagelos no se modifican ni se transforman, no se unen con otras moléculas y tampoco reaccionan. Lo único que hacen es ser un propulsor para la célula. En cuanto a las siguientes funciones, hormonal y protectora, sí cumple con esta función. La hormonal, pues la revisamos ampliamente en el primer parcial y espero que aquí alguien se acuerde de esta parte y participe. A ver, platíquenme, ¿cuál es la función hormonal de las proteínas? Y con un ejemplo de las proteínas que vimos. Mientras lo piensan, les voy a preguntar por qué no anoté la participación de la señorita y el joven que hablaron al principio, si me quieren recordar sus nombres. Yo tengo a Luis Anilo, a María Dolores, a Adriana María. Sí, fui yo. Ok, gracias. Como estaba en el celular, aquí no tengo mi blog de notas, ¿verdad? Y aquí en la computadora sí. Yo también, maestro. Es que no vi la mano. Luis Enrique, gracias. Excelente. Entonces, ya está bien, de alguna proteína que sea hormona, porque recuerden que las hormonas algunas eran lípidos, ¿no? Algunas tenían combinaciones, pero hay proteínas que son hormonas 100%, ¿no? Bueno, eso les digo, no se preocupen. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, ustedes se acuerdan que están formadas por un precursor que se llamaba tiroglobulina, ¿verdad? El nombre globulina siempre nos tiene que hacer pensar en una proteína compleja de tipo globular, ¿sí? Y si ya vamos atando cabos, diríamos, pues las proteínas globulares tienen una estructura terciaria, porque ya combina muchas estructuras primarias y secundarias, ¿no? Pero hablando exclusivamente de la función hormonal, la tiroglobulina se une con un número variable de átomos de yodo para dar lugar a la T1, T2, T3 y T4, ¿verdad? Y que quedamos que biológicamente activas son T3 y T4, más T3 que T4 y más las porciones libres que las porciones totales, pero pues el ejemplo de proteína hormonal es la hormona tiroidea, pues cualquiera de estas que les mencioné, pero básicamente la parte proteica es la tiroglobulina, porque pues el yodo es una biomolécula, no es un oligoelemento, pero no es una biomolécula, es un bioelemento del tipo de estos oligoelementos. Otra hormona que tiene características de una proteína es la insulina. Lo pusimos de ejemplo cuando hablamos que hay proteínas que necesitan una maduración y la insulina, de origen, cuando se sintetiza, tiene dos cadenas. Tiene que sufrir un corte en un péptido que se llama péptido C y queda la insulina
funcional, que es la que va a hacer este trabajo de llevar la glucosa al interior de las células o permitir el acceso de la glucosa al interior de las células. Y pues la función hormonal es también muy parecida a las anteriores porque sí hay una parte que corresponde a la unión a receptor. Al final de cuentas, receptores y hormonas pues son parte de una misma señalización celular, solo que el receptor está unido a una célula y la hormona está viajando por toda la circulación hasta encontrar su receptor correspondiente al cual se vaya a unir. Entonces podríamos hablar de que la función es inversa, ¿no? La hormona se une al receptor, pero previamente pues tuvo que haber sido liberada por la glándula que la produce, viajar por la circulación hasta encontrar a su receptor correspondiente. Hablando de la función protectora, hay algo que no hemos mencionado dentro de, bueno, es que se pudiera confundir el término, porque dicen protectora, suena como protección, como a sistema inmunológico, dicen, pues es lo mismo. La función inmunitaria de las proteínas es lo que yo les mencioné, citocinas, anticuerpos y complejo mayor de histocompatibilidad, que son los famosos antígenos leucocitarios humanos. Y la función protectora no es otra cosa más que proteínas que se encargan de proteger al organismo ante lesiones. Que pudiera ser esto. Por ejemplo, un sangrado. ¿Saben qué es lo que se activa cuando hay una lesión en cualquier tejido, ¿verdad? Que haya una liberación de glóbulos rojos y se tiene que tapar eso, ¿no? Le llamamos coagulación, en términos clínicos se le dice trombosis, y eso creo que lo veían en quinto semestre, no estoy seguro, esto de la cascada de la coagulación. Si alguien se lo sabe o puede platicarlo, aquí los escucho, y si no, no nos vamos a meter mucho en modelos de coagulación. Simplemente es importante entender que estas proteínas que forman parte de la cascada de coagulación pues van a tener una función protectora. Y lo que sí les puedo preguntar y si se deben saber es cómo se llama este conjunto que tienen esta función. Nayeli. Es la fibrina. Bueno, la fibrina es el destino final, porque la fibrina ya hablamos que es el coágulo como tal, que ya no va a dejar salir a nadie, ¿no? Gracias, Nayeli. Naomi. Pues es que yo recuerdo algo sobre la trombina y algo parecido a fibrina, pero no es fibrina. Entonces, se supone que son proteínas que pues se van a combinar con las moléculas, pero hasta cierto punto deben de ser neutralizadas, porque si no, para comenzar a formar para la formación de los coágulos. Gracias, Naomi. Digo, sí era Naomi, ¿no? Pero ¿cómo le llamamos a ese conjunto de proteínas? A la fibrina, la tromboplastina, al factor tisular, al factor von Willebrand, ¿cómo dijo? Exacto, factores de coagulación. El nombre no está tan complicado, ¿verdad? Hay otro conjunto de proteínas que funcionan más o menos parecidos a los factores de coagulación, pero que tienen funciones inmunitarias. Ese no lo mencioné hace rato. ¿Quién me dice cómo se llama? Y tienen todavía nombres más fáciles, porque nada más son letras y números, así como los del plancton talpa. Bueno, es que acá no sé si en Huimanguillo o Cárdenas, hay un poblado que se llama Planchón Talpa, ¿no? Y las regiones
están sectorizadas como C1, C2, C3, C4, C5, C23, C42. Y en la función inmunitaria de las proteínas existe un sistema de proteínas que así se llaman. Y aparte tienen otra letrita como inciso, ¿no? C3A, C3B, C5A, C5B, C5C, y hacen un rompecabezas, ¿no? Esto lo ven en inmunología, porque es una función inmunitaria de las proteínas. Complemento, se llama complemento. Y el complemento tiene la función final de formar un pozo prácticamente en las células que se conoce como complejo de ataque a la membrana, que yo digo siempre echar montón entre todos los componentes del complemento, porque hacen como, pues sí, como un hueco en la membrana, pero al final de la unión de todos estos pequeñas proteínas, porque son pequeñas proteínas. Las proteínas de la coagulación, los factores de coagulación, hacen exactamente lo mismo. Se van uniendo uno sobre otro, uno activa al otro o se desactiva para llegar al final, que es la formación de la fibrina, que es la proteína que forma la fibrina, se llama fibrinógeno. Pero ciertamente son funciones diferentes. La coagulación es parte de las funciones protectoras y la activación del complemento es parte de las funciones inmunitarias. ¿A qué células necesitamos destruir? Pues a los patógenos, ¿no? Entonces los integrantes del complemento van a destruir células que están infectando como bacterias, ¿no? Amibas, cosas de estas. Y cuando hay reacciones de incompatibilidad sanguínea, pues lo que destruyen son glóbulos rojos, pero también son por medio de este complemento. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si no, vamos a dejar esta parte por aquí para que la siguiente clase ya veamos nuestra clase de enzimas. Lo quiero poner aparte porque es una de las grupos de proteínas que aparte tienen su propia nomenclatura. Hay una organización internacional para exclusivamente nomenclatura de enzimas. Y esto ha logrado la estandarización y agruparlas en pequeños. Antes había miles de grupos de enzimas, ¿no? Y se pudieron agrupar y entonces se facilita un poco el trabajo cuando uno se refiere a ciertas enzimas que tienen cierta función. Hemos hablado de algunas enzimas en algunas clases anteriores, como las que fosforilaban glucosa, por ejemplo, ¿no? Si ustedes vieron ciclo celular, donde hay proteínas que se llaman ciclinas que necesitan tener también un estado de fosforilación, habrá que entender que también son, pero bueno, vamos, de mi parte sería todo.